Vamos a dedicar este vídeo a hacer una introducción al estudio de las operaciones que podemos hacer con funciones. En este tema estamos trabajando con funciones reales de una variable real. Hemos visto ya diferentes tipos de modelos y vamos a ver aquí tres operaciones básicas que podemos hacer con funciones. En otros vídeos posteriores veremos otros tipos de funciones, pero vamos a empezar intentando entender a qué nos referimos como la suma de funciones, como el producto de funciones y como el cociente de funciones. Bien, vais a ver que estos conceptos son muy fáciles. Vamos a definir la suma, el producto y el cociente casi de la única manera que uno puede definir esas cosas. Entonces, en lugar de intentar hacer simplemente una primera introducción teórica, voy a empezar ya trabajando con dos ejemplos concretos. Me dan dos funciones, me dan sus expresiones algebraicas. La primera función es f, la segunda función es g. La primera función f es una función de tipo racional, el cociente de dos polinomios, y la función g es un polinomio, simplemente. Entonces, bueno, ya hemos entendido perfectamente lo que son cada una de estas dos funciones. Si queréis, y simplemente por ir calentando, dejadme que empiece aquí escribiendo cuál es el dominio de estas dos funciones. Bien, la función f, como es una función racional, con el numerador no tengo ningún problema. Con el denominador, lo que es el denominador en sí tampoco hay ningún problema, simplemente que al verla como función racional, si estoy haciendo x entre x más 1, pues hombre, habrá que llevar cuidado en que el denominador no se anule, es decir, que x más 1 no sea 0, pero x más 1 es 0 solo si la x es menos 1. Luego el dominio de esa función serán todos los reales menos el 1. La función g, como es un polinomio, no tiene ningún problema de definición. Su dominio es exactamente todos los números reales. Bien, entonces vamos a empezar ya definiendo lo que es la suma de esas dos funciones. Yo tengo la función f, tengo la función g y me gustaría definir lo que es una función, dejadme que le llame S mayúscula. Una función que sea la suma de f más g, cualquiera de estas dos notaciones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo estamos definiendo nosotros las funciones de este curso. Pues para definir la función suma necesito definir cómo se aplica la función sobre un punto de su dominio. Si queréis, antes de empezar con la expresión algebraica, me podría plantear cuál es el dominio de esa función suma. Pues a ver, si tengo que sumar dos funciones, que una es f y otra es g, el dominio de f es r-1 y el dominio de g es r, pues va a tener sentido que solo podamos hacer la suma en la intersección de esos dos dominios. Claro, si la f ya no está definida en r-1, si uno de los sumandos a los que estoy sumando no está definido en x igual a menos 1, pues la suma tampoco lo va a estar definida ahí. Ahora veremos cuando acabe la explicación de la suma que este dominio tiene sentido. Claro, ¿qué puede significar esto? Mira, en vez de s, he dicho que como notación puedo usar f más g. Yo quiero decir cuánto vale esa función aplicada sobre un punto x. Hombre, si lo pensáis un poco, casi que lo más natural para definir la suma será, pues hombre, la función suma de f y g deberá ser aplicada sobre un punto, pues coger f y aplicarla sobre ese punto y a eso sumarle el valor que obtengo al aplicar g sobre otro punto. Vamos a hacerlo exactamente con las funciones que tengo. Pues a ver, si yo la producción f la tengo aquí arriba su fórmula, la aplico sobre un punto x, su expresión algebraica, eso es que tengo que hacer x partido de x más 1. Y a eso tengo que sumarle el resultado de hacer g de x, pero g de x es 3x al cuadrado menos 1. Bueno, aquí ya déjame que vaya rápido. Para hacer esto, pues esto es una suma de fracciones. Voy a poner las dos como fracciones con denominador x más 1. Claro, el primer sumando no tengo que tocarlo. Y en el segundo, pues tendré que poner 3x al cuadrado menos 1 por x más 1. Espero que con esto no tenga ya nadie problemas. Si sigo aquí abajo, ¿qué se me queda? Se me queda una fracción con denominador x más 1
y con numerador pues tendré x más, y voy haciendo ya la propiedad distributiva arriba, es 3x al cuadrado, 3x al cubo, perdón, 3x al cuadrado por x, 3x al cubo, 3x al cuadrado por 1 más 3x al cuadrado, menos 1 por x menos x, y menos 1 más 1 por más 1 menos 1. Si os dais cuenta, aquí se cancelan estos dos términos, el x con el menos x, y por tanto se puede escribir esto más fácil. Esto es simplemente 3x al cubo más 3x al cuadrado menos 1 partido de x más 1. Mirad, por intentar avanzar en la comprensión de esto, bueno, vamos a ver qué he hecho. Estoy diciendo que esa función suma que yo me he definido, su expresión algebraica, viene dada por esta fracción algebraica de aquí. Imaginad que me preguntan que cuánto vale la función suma en un punto concreto. No sé, por ejemplo, en el punto 1. Según lo que acabo de calcular, eso debería ser simplemente pues aplicar su expresión algebraica cuando la x vale 1. En el denominador tendría 1 más 1, en el numerador tendría 3 por 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado, menos 1. Si echáis las cuentas, si yo no me equivoco, en el denominador tengo 2, arriba tengo 3 por 1, 3, más 3, menos 1. Es decir, tengo exactamente 5 medios. Vamos a comprobar que eso es lo mismo, es lo que estábamos diciendo todo el rato. Por definición yo quiero que eso sea f de 1 más g de 1. Vamos a echar esa cuenta por separado y a ver si nos da lo mismo. Pues a ver, f de 1, eso era x partido de x más 1. Si sustituimos la x por 1 será 1 partido de 1 más 1. Y a eso tengo que sumarle 3x al cuadrado menos 1, con la x valiendo 1, es decir, 3 por 1 al cuadrado menos 1, o lo que es lo mismo. Esto es igual a 1 medio más 3 menos 1, es decir, 1 medio más 2. Pero si echáis la cuenta, 1 medio más 2, 2 son como 4 medios, 4 medios más 1 medio, eso es exactamente 5 medios. Claro, lo mismo que antes. Bien, con esto ya terminamos la definición de suma. Y ahora simplemente dejadme que vuelva a lo que he dicho al principio. A ver, ¿por qué el dominio de la función suma? Había dicho yo que eran todos los reales menos exactamente el valor menos 1. Pues hombre, fijaos, ahora ya creo que sí está claro, no entiendo que ya no merecerá, o sea, que ya todos habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Es decir, pues mire, si usted al final para definir la función suma me ha sumado las expresiones algebraicas de esas dos funciones, hombre, para que esté definida esa suma, ¿qué tiene que pasar? Que esté definida la expresión para f y que esté definida la expresión para g a la vez. Claro, la expresión para g no había problema, el dominio era todo r, pero en f sí que había un pequeño problema con su denominador, no podíamos dividir por menos 1. Por eso aquí el dominio me ha salido, son todos los reales menos el 1. Bien, vayamos ahora con el producto. Mismo proceso que antes. Yo quiero definir una aplicación o una función que sea el producto de f y de g. Es decir, estamos buscando una función, vamos a llamarle p, de producto o multiplicación, que sea, también puedo escribirlo así, ¿no? El producto de f con g. Y es igual que antes. Yo quiero, para poder definir el producto, yo tendré que decir cómo se aplica esa función sobre un punto x. Entonces, por definición, tiene sentido que lo que volvamos a hacer sea que eso es f de x por g de x. Es decir, que el valor de la función al ser aplicada sobre un punto x se pueda calcular como el producto de dos números reales, de exactamente el número real que se obtiene al aplicar f sobre x y el número real que se obtiene al aplicar g sobre x. Entonces, si volvemos a recordar lo que teníamos, aquí tenemos que hacer el producto
de x partido de x más 1, todo eso por 3x al cuadrado menos 1. Si echamos aquí las cuentas, bueno, pues ya recordar las operaciones con fracciones algebraicas. En el numerador me queda 3x al cubo menos x, y en el denominador x más 1. Esta sería la expresión algebraica de la función producto. Al igual que hemos hecho antes, vamos a calcular el valor de ese producto en un valor concreto. Imagina que me preguntan que cuánto vale f por g sobre el punto, vamos a decir en este caso, el 2. ¿Qué tendría que hacer? Pues bien, ya tengo una expresión algebraica. ¿Cómo calculo el valor de una función en un punto concreto? Pues en la expresión algebraica sustituyo la x por ese punto. En este caso concreto, 3 por 2 al cubo menos 2 partido de 2 más 1. Obtendría entonces simplemente 3 por 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8, 3 por 8, 24, menos 2 partido de 3, es decir, 22 entre 3. Como la fracción es irreducible, la dejo así. El valor de la función producto f por g en el punto 2 es 22 tercios. Vamos a comprobar que eso es exactamente lo mismo que hacer f de 2 por g de 2. Si hacéis esto, f de 2 es simplemente 2 partido de 2 más 1. Y eso tendría que multiplicarlo por g de 2. G de 2 es 3x al cuadrado, es decir, 3 por 2 al cuadrado menos 1. Operando me sale 2 entre 3 por 3 por 4, 12 menos 1. Todo esto por 11. Y claro, 2 tercios por 11 son 22 tercios. Igual que en el caso anterior, el dominio de la función producto deberá ser la intersección de los dos dominios. Y en este caso concreto, como la f estaba definida en todos los reales menos el menos 1 y g en todos los reales, el dominio del producto serán todos los reales menos el menos 1. Además, eso cuadra con la expresión algebraica que he obtenido. Otra vez, fijaos que si ya me fijo en la expresión ya del producto, o tengo una fracción algebraica, y en el denominador tengo x más 1, lo que no puede ser es que la x valga menos 1, porque entonces el denominador se haría 0.